Bien, sean todos bienvenidos a esta clase. Hoy estamos a 10 de abril. ¿Listo? El curso de programación lineal. Bien, entonces había quedado asignado un taller para entregar hoy, ¿cierto? ¿Cómo les ha ido? ¿Sí se pudo resolver? Podríamos, algunos me han preguntado por el WhatsApp, pero yo no les pude responder a todos, ¿no? Porque es que me perdieron los mensajes. Pero algunos sí, otros no. De todos modos, para eso estamos aquí. Hoy puede ser, me pregunten, algún ejercicio que los haya desafiado. Entonces, ¿quién tiene alguna pregunta? Alondra o la otra compañera que se llama Marioska. Nada de nada. Sí, profe, pues hay uno que no se podía resolver porque los números no tenían la misma cantidad de números, entonces ese yo no lo hice y le coloqué un ladito del taller que pues no lo pude realizar. Sí, ¿y qué sección es y qué número? Ya le digo, profe, estoy buscando el archivo. ¿Por qué Creo era que que no era se el pudo resolver? 22 del 1.5. ¿El 22? Ah, bueno. Se dice que no se pueden hacer porque no son compatibles las matrices para multiplicar. ¿Es No, eso? señor. Sí, Entonces, ¿sí o no? no son compatibles. Tiene razón. No son compatibles. ¿Cómo? Ah, bueno, entonces si usted notó eso, solamente decir no son compatibles, ¿cierto? Veamos ese 22. Ah, ya lo identifiqué por acá. Voy a hacer un zoom aquí. Bueno, aquí está, mire. Esta matriz, esta primera es de 2 por 3 y la otra es de 2 por 2, ¿no? Ah, tiene usted razón. Entonces, no se puede hacer esa multiplicación, ¿cierto? Porque aquí se efectúan las operaciones indicadas, pero tenemos una matriz de 2 por 3, 2 por 3. Y la otra es una matriz de 2 por 2. Vamos aquí así, la matriz aquí. Y la otra es de 2 por 2. Entonces nosotros que habíamos dicho que para poder hacer la multiplicación, estos índices tienen que coincidir, ¿no? Es decir, que la cantidad de columnas de la matriz 1, digamos, tiene que ser igual a la cantidad de filas de la matriz 2. Pero es decir, que estos índices coincidan. Aquí tenemos un 2, un 3 y un 2. Es verdad, no se puede hacer la operación. Muy bien. Entonces ese salía gratis, ¿no? Pero resolvió así, diciendo solo eso. Profe, Bueno, entonces, sí, profe, buen día. buen día. Profe, una preguntita. Bueno, de ese punto, si uno invierte la operación, ¿sí se puede hacer? Ah, bueno, eso es una buena observación, ¿no? Tal vez sí se puede hacer, pero invirtiendo la operación, ¿cierto? Eso sí. Sí, Entonces, porque yo, bueno, en ese punto pues coloqué que no se puede realizar la multiplicación, porque pues la matriz tiene 3 columnas y pues la segunda matriz tiene 2 filas, pero al invertirla pues creo que sí se da, ¿no? exacto, así sí se podría. 2 por 3. Ah, Profe, Ahí sí, pero porque como dice que la ley conmutativa no se aplica en matrices. la ley conmutativa, exacto, no se aplica a matrices. Entonces veamos bien la pregunta. A No ver, habría si necesidad ellos de están, invertirla. claro, las otras multiplicaciones sí las pudieron hacer, ¿no? Pues por lo que, este de aquí es de cuánto, esta es de 3 por 2 y la otra. O sea, parece que el libro plantea las multiplicaciones en ese orden, como si ya se pudiese resolver en ese orden, ¿no? Entonces, tenemos que no hay necesidad de intercambiar porque se suponía que en este conjunto de problemas el libro ya planteaba la multiplicación bien, ¿no? O sea, en este orden. Si yo hago el otro orden, o
se puede hacer la multiplicación como observa la compañera. Pero así como lo plantea el libro, así en este orden que está aquí, tal cual, no se puede. Entonces ustedes pueden responder que no se puede y ya. Listo, porque está mal planteado. Plantearon mal el problema. Puede ser que sea para que ustedes cayeran en cuenta de que así como está no se puede y ya pues que se equivocaron digitando el ejercicio. Bien. Pero entonces, ustedes han podido escribir que no se puede hacer la multiplicación en el orden que establece el libro porque no cuadran los índices. La cantidad de columnas de la matriz 1 no coincide con la cantidad de filas de la matriz que está en el segundo lugar. Y con eso era suficiente. ¿Listo? ¿Más preguntas sobre el taller? Estaba cortico, ¿no? ¿Qué Profe, les pareció? Sí. en los puntos 30 y 31, ¿había un proceso o un método especial para identificar los valores o solo habría que analizarlo y calcularlos lógicamente? Analizarlo y calcularlo lógicamente. Bien. Ah, ok. Es decir que, por ejemplo, si yo tengo esta matriz A, B, C, es una buena pregunta, este ejercicio interesante. De hecho, esto que está aquí tiene que ver con un tema que estudiaremos el próximo sábado, aunque tenemos que hablar del parcial, ¿no? Pero bueno, este tema tiene que ver con la inversa de una matriz, ¿sí? Entonces vamos a abordar esto y esto nos va a dar pie para continuar la clase de hoy, no solo hablar de inversa, sino de sistemas de ecuaciones. Entonces yo tengo A, B, C y D. Esta es la primera matriz. Y yo debo multiplicarla por la matriz, veamos, la matriz 2, 3, 1, 2. Entonces prácticamente con esto entramos en materia ya. 2, 3, 1, 2, ¿cierto? Y esta multiplicación tiene que darme ¿qué? Ahí nos dicen. Esta multiplicación tiene que dar la siguiente matriz. Esta matriz que voy a colocar a continuación aquí es una matriz escalonada. ¿Qué quiere decir que sea escalonada? Que las matrices tienen, porque esta es una matriz cuadrada, ¿no? Es de 2 por 2. Cuando la cantidad de filas y columnas coinciden, decimos que la matriz es cuadrada. Bien. Entonces, también decimos que es escalonada. Y es en la matriz así, como un cuadrado. La matriz tiene una diagonal, ¿cierto? Los números que están en la diagonal. Entonces ya está escalonada. Si aquí, digamos, aparece el 3, en el siguiente renglón o fila aparece el 2 y debajo aparecen ceros. Mejor dicho, debajo de la diagonal aparecen puros ceros. Entonces esas son matrices escalonadas. Bien. También se les dice triangulares inferiormente. En este caso hay muchos ceros. Todas las otras componentes son ceros debajo de la diagonal. ¿Bien? Miren este ejemplo aquí. Aquí está el 1. Debajo del 1 hay un 0 y bueno, debajo de la diagonal principal en este caso hay 0. ¿Bien? Otra matriz escalonada puede ser esta, una de 3 por 3. Así, miren. 3, 5, 0, 1, 8, 0, 0, 3. Esta es escalonada. Bien. ¿Por qué? Porque abajo de la diagonal encontramos ceros. Mira, aquí está la diagonal principal y aquí solo hay ceros. Bien. Podemos tener matrices escalonadas inferiormente como esta, que los ceros están debajo de la diagonal, o escalonadas superiormente. Es decir, que los ceros están por encima de la diagonal. Bien. Pero más adelante seguiremos hablando de estas matrices escalonadas. Por el momento, respondamos a la pregunta que hace la compañera aquí. Entonces, la multiplicación de estas dos matrices nos tiene que dar esta matriz escalonada 1, 1. ¿Bien? Entonces, ¿qué debe ocurrir? Aquí nos va a quedar un sistema, ¿no? Debe ocurrir, ¿cuál va a ser la primer componente de esta matriz? Esta matriz, cuando las multiplique, me va a dar una matriz de ¿cuánto? De 2 por 2 también, ¿cierto? ¿Cómo sé eso? Porque
si esta es de 2 por 2 y esta es de 2 por 2 aquí, ya noto que se pueden multiplicar claramente porque estos índices coinciden, ¿no? Entonces sí se puede multiplicar. Y el resultado de esa multiplicación me da una matriz con las siguientes dimensiones. El numerito que está aquí de 2 por 2 también en este caso. Bien. Que es obvio porque eso es lo que nos están diciendo, ¿no? Que busquemos una matriz, cuando multiplique, busquemos esta matriz de componentes A, B, C y D, cuando la multiplique con esta otra de esta matriz que es de 2 por 2, ¿no? Eso ya se sabe. Ahora, ¿cuál es esta matriz nueva? La multiplicación de esas dos tiene la componente A1, 1, porque está en la fila 1, columna 1, A1, 2, ¿sí? Tiene el A2, 1 y el A2, 2. Estas son las componentes de la matriz. ¿Cómo hago para encontrar cada componente? La componente A1, 1, ¿cómo se encuentra? Ese numerito que es la multiplicación de la fila 1 de la primera matriz, ¿sí? Por la columna 1 de la segunda matriz. ¿Se acuerdan de esa regla? Fila 1, columna 1. Y así encuentro el numerito A1, 1. Bien. Por lo tanto, la fila 1, ¿cuánto es? La fila 1 es AB de la matriz, de la primera matriz. Y AB lo tengo que multiplicar por la columna 1 de la segunda matriz, que es 2, 1. ¿Cuánto da esta multiplicación? Es una multiplicación entre vectores. Se multiplica coordenada a coordenada y se suma, ¿no? Entonces 2 por A me da 2A. Y B por 1 me da B. Y eso tiene que ser igual, ¿no? Esta es la primera componente de la matriz, de la multiplicación de esas dos. ¿A qué tiene que ser igual este numerito? Como esa matriz me tiene que dar, esa multiplicación me tiene que dar esa matriz que está aquí en el lado derecho, que escribí en azul. Este 2A más B tiene que darme este 1 que está aquí, ¿no? Entonces me tiene que dar 1. ¿Listo? ¿Cuánto tiene que dar? ¿Cuánto da el A2, el A2, 1? El A2, 1 es del resultado de esa multiplicación, es la multiplicación entre la fila 1, perdón, entre la fila 2, ¿no? De la primera matriz, la que está aquí en el lado izquierdo, por, perdón, producto punto, columna 1, ¿sí? La segunda matriz. ¿Cuánto da esta multiplicación? Bueno, la fila 2 es CD y la columna 1 es de la segunda matriz es esta, es 2, 1. Entonces esa multiplicación me va a dar que 12 más D, ¿sí? Porque D por 1 es D. Tiene que ser igual a cuánto, a ver. ¿Cuánto me debe dar eso? ¿Quién sabe? 0. 0, ¿cierto? Porque es que el A2, 1, por una parte es esto. A eso tenemos que llegar, tiene que dar 0. Entonces aquí nos quedó un sistema, miren. Tengo 4 incógnitas, porque tengo que conocer A, B, C y D, y tengo 2 ecuaciones, ¿no? Tengo que sacar las otras 2. Entonces, tengo que ir organizando esto porque entonces no alcanza el espacio. Pero, ¿se entiende la idea? No. ¿Quién lo hizo así? Entonces, aquí tengo la primera ecuación. Cuando uno tiene 4 incógnitas, como en este caso tengo de incógnita A, B, C y D, quiero conocerlas, necesito tener 4 ecuaciones para resolver el sistema. ¿Bien? Y entonces esas 4 ecuaciones las voy a obtener haciendo esto. Así como hice estas primeras 2, tengo las demás. Entonces la primera ecuación va a ser 2A más B igual a 1. La segunda ecuación va a ser 2C más D igual a 0. Y así saco la tercera y cuarta ecuación. ¿Cómo? Pues tengo que calcular el A1, 2.
Entonces, coloquemos aquí A1, 2. El A1, 2 es la multiplicación entre la fila 1 de la primera matriz por la columna 2 de la segunda matriz. ¿Cuánto es la columna 2 de la segunda matriz? Miren aquí, es 3, 2. Entonces borremos aquí. Coloquemos 3, 2. Cuando hago esa multiplicación, ¿qué me va a dar? Me va a dar 3A más 2 por B me da 2B. ¿Y eso tiene que ser igual a cuánto? Fíjense, estamos calculando el A1, 2. Este de aquí. Este. Entonces eso tiene que ser igual a este 0. Listo. Entonces encontré la tercera ecuación de mi sistema. Entonces me queda 3. Me queda tercera ecuación, 3A más 2B igual a 0. Bien. ¿Cuál es la cuarta ecuación? Bueno, tenemos que calcular el término A2, 2. Es decir, tengo que multiplicar la fila 2 de la primera matriz con la columna 2. Pues coloco columna 2 y hago la multiplicación. La columna 2 ya vimos que es 3, 2. Y esa multiplicación va a dar entonces 13 más 2D. Bien. 13 más 2D. ¿Y eso tiene que ser igual a cuánto? Pues miren, estamos hallando esta componente, la A2, 2. Entonces eso tiene que ser igual a 1. Bien. 1. ¿Listo? Entonces ya tengo el sistema de las 4 ecuaciones. ¿Sí? Tengo un sistema. Bien. Tengo el sistema, a ver, 4. 3C más 2D igual a 1. Bien. Y esto es parte de lo que nosotros estamos interesados en hacer en este curso. Cuando nosotros estudiamos álgebra lineal, queremos resolver este tipo de sistemas de ecuaciones. Bien. Así. Esto es lo que queremos resolver, en particular esto. Bien. Como les dije a ustedes en la introducción de este curso. Perdón, aquí igual a 1, ¿no? Sí. ¿Pregunta hasta ahí? La compañera que preguntó el ejercicio, ¿lo empezó a hacer así? ¿O cómo lo abordó? No, profe. Yo calculé los números. ¿Y cómo los calculó? ¿Cómo? Pues así me puse a mirar un número que yo pudiera multiplicar por una fila que yo pudiera multiplicar por la columna y me diera 1. Una fila que yo pudiera multiplicar por la otra columna y me diera 0, así. Así como está ahí, pues, ¿cierto? Pero usted no puso tantos sistemas así, tantas letras. No, O sea que yo me estoy complicando, pues. sí. Pero es que esta es la forma de hacerlo, ¿no? Lo que usted dice puede ser... Pues por eso le preguntaba si había un método, porque no conocía el método, entonces por eso lo hice de esa manera. Ah, bueno. Está bien. ¿Dónde está Víctor? ¿Sí vino Víctor a clase o no? No, y nos paramos súper temprano. Todo el mundo preocupado por Víctor y Víctor no se preocupó por nosotros. ¿Dónde está? ¿Será que entró con otro? Así es la vida. ¿Entró con otro alias? ¿Con otro nombre? Aquí. Porque, por ejemplo, ustedes ven a Elías Bracho aquí, pero no es Elías, ¿no? No, soy Mariosca. Es Mario Escabio. Entonces hay que tener cuidado. Pero es que eso ya se sabe por el apellido, porque esos brachos no hay muchos. Porque aquí entra gente con distintas identidades, ¿no? Puede ser que Víctor esté por ahí camuflado. Esperando a ver qué decimos de él. Bueno, entonces, así se resolvía este ejercicio. Bien. Ahora, nosotros tenemos que resolver este sistema. Son 4 ecuaciones y 4 incógnitas, ¿no? Y aquí es donde tendríamos que aplicar un método para resolver sistemas de ecuaciones, ¿sí?
Porque es que no es como los sistemitas que uno resolvía antes, ¿no? ¿Se acuerdan cuando uno estaba en el colegio? Que tenía que despejar la X, le dan una ecuación así. Le decían, si 3X más 6 es igual a 18. ¿Recuerdan estas ecuaciones lineales? ¿Quién ¿La es regla de X? 3? No, esta es una ecuación lineal, pero eso, cuando uno hacía regla de 3 tenía que despejar X, ¿no? ¿Sí? Así, miren. Entonces, ¿quién es X? Entonces, ¿qué es lo que uno hacía? Bueno, despejar, ¿no? Esto que paso a restar el 6, me queda que 3X es igual a 18 menos 6, que es 12. Luego paso a dividir el 3, me queda que X es igual a 12. Dividido 3. Dividido 3, sí. 12 dividido 3. O sea que X es igual a 4. ¿Ya? Y resolvíamos el sistemita, ¿no? Una ecuación nomás. Pero aquí estamos en un suculento problema, porque es que no tenemos solamente que despejar X, tenemos que despejar A, el B, el C y el D. Son 4 incógnitas, ¿no? Que están ligadas por medio de esas 4 ecuaciones. Entonces aquí es más complicado. ¿Cuál es la metodología? ¿Alguna vez ustedes han resuelto un problema así? Hay que La idea, igualar las ecuaciones que tienen las mismas incógnitas, ¿no? eso, que igualar las ecuaciones. Entonces nosotros podríamos decir lo siguiente. Nosotros podríamos decir, a ver, yo sé que 2C, la ecuación 2, ¿no? 2C más D es igual a 0, ¿sí? Pero eso también es igual a 3A, la ecuación 3, más 2B, ¿cierto? O sea que por esa cadena de igualdades, lo que yo tengo es esto, ¿sí? Que estas expresiones son iguales, ¿sí o no? Aunque aquí igual hay dos ecuaciones que no tienen las mismas incógnitas, ¿no? Bueno, hagamos una cosa, resolvámoslo de la forma más tradicional posible. Miren la primera ecuación, dice, vamos con la primera ecuacióncita, 2A más B es igual a 1, ¿no? 2A más B es igual a 1. De aquí yo puedo despejar B, ¿cierto? Entonces B es igual a ¿qué? Yo puedo despejar B que está ahí solita. B es igual a 1 menos 2A, ¿sí? Entonces usé la primera ecuación, ¿listo? La resalto aquí, la reescribí y despejé B. Ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde más aparece B? En la tercera ecuación aparece un B. Entonces yo puedo decir aquí en esta tercera ecuación que 3A, la ecuación dice, esta es la ecuación 1, y la ecuación 3 dice que 3A más 2B es igual a 0, ¿sí? Pero ¿quién es B? De esta primera ecuación ya nos dimos cuenta que B es igual a 1 menos 2A. Yo lo sustituyo ahí, despejo B una y la sustituyo en la otra. Y eso tiene que dar igual a 0. ¿Y qué tiene de particular esta ecuación? Pues tiene de particular que aquí la única incógnita es A. Ya no aparece ni B, ni C, ni D. Solo aparece A. Entonces podemos despejar A. Y si encontramos cuál es el valor de A, lo sustituimos aquí y encontramos B. Entonces ya nos ganamos dos numeritos aquí, el A y el B, ¿cierto? Entonces vamos a despejar A de esta ecuación última que escribí. ¿Se entendió lo que hice o no? Lo que hice, despejé B de la ecuación 1 y sustituí ese valor de B aquí, en la ecuación 3, perdón, ecuación 3. ¿Claro eso? Entonces, aquí ya puedo despejar A porque esta ecuación solo depende de A. Entonces me queda A. Este 2 está en un paréntesis, distribuye, ¿no? Pues por 1 a 2, 2 por menos 2A, ¿cuánto es? Menos 4A, ¿no? 2 por menos 2 da menos 4A. Y esto tiene que ser igual a 0. ¿Listo? ¿Cuánto es 3A menos 4A? A ver, Elizabeth. Menos A. Menos A, ¿no? Esto me va a quedar que 2
menos A es igual a 0. Por lo tanto, pasando al lado derecho, positivo que A, concluimos que A es igual a 2. Entonces encontramos la primera. Si A es igual a 2, entonces ¿cuánto vale B? A ver, ¿quién dice? ¿Quién sabe eso? ¿Qué ecuación debo usar? Cualquiera donde esté la incógnita A y B y se reemplaza el valor de A. Por eso, mire, exacto, muy bien. Entonces mírelo aquí, la tengo señalada en un cuadrito. Reemplazo el valor de A y ya me da B. ¿Cuánto da B entonces? 1 menos 2 por 2. Menos Entonces 1 menos 4 menos 3. Entonces ya encontré el valor de B. Conclusión, miren, ya vamos completando aquí la respuesta. A vale 2 y B vale menos 3. Bien. Entonces ya completamos ahí. Listo. ¿Qué ecuaciones usamos? La 1 y la 3. Bien. Entonces ya las usamos, ya. Las tachamos, ya están. Ya nos dieron la utilidad que queríamos. Ya. Listo. Ahora vamos a despejar C y D. ¿De qué forma? De la misma, ¿no? Por ejemplo, de la ecuación 2, fíjense. La ecuación 2, vamos a escribir aquí 2. Puedo despejar D, ¿cierto? Miren, D es igual a menos 2C. Bien. Esta ecuación 3 está igual a 0. Entonces este 2C pasa restando al otro lado. Y en la ecuación 4, donde está D, podemos colocar menos 2C para que me quede esa ecuación 4 dependiendo solamente de la letra C, de la incógnita C. Bien. Entonces miren, la ecuación 4 aquí. Me queda 3C más 2 por D. Pero D es menos 12, entonces más 2 por menos 12. Y eso tiene que ser igual a 1. ¿Bien? Reescribir la ecuación 4. Al hacer esta cuenta, 2 por menos 2 da menos 4C. Bien. Y aquí me queda 3C. Y eso es igual a 1. Bien. 3C menos 4C da menos C. Igual a 1. Por lo tanto, ¿cuánto vale C? Este menos pasa al otro lado, ¿no? Menos 1. Y si C vale menos 1, entonces, ¿D cuánto vale? 3, 2, Eso. 2. Menos 2 por menos 1, que eso vale C, es 2 positivo por ley de signo, ¿no? Entonces D vale 2. Listo, entonces ya respondimos la pregunta. Esta matriz es menos 1, 2. Bien. Al hacer esa multiplicación entre las dos matrices, me va a dar la matriz escalonada que está acá. Bien. ¿Se respondió la duda? ¿Así les dio o no? La compañera que lo hizo intuitivamente le dio así. Sí, sí me dio así. Muy bien. Usted en el fondo lo que hizo fue esto. Pero Uno hace- por el proceso, ¿Pero qué? sin el proceso. Eso sin el proceso. Pero entonces, o sea, usted no escribió este proceso, pero mentalmente usted hizo esto. ¿Ya? Usted no hizo el proceso, pero usted lo que hizo fue buscar un número que tal. Lo que hizo fue esto en el fondo. ¿Ya? Nosotros lo estamos haciendo, mostrando lo que es el proceso matemático, pero usted lo hizo también. Uno a veces hace muchas cosas y se salta el proceso, pero hay un proceso ahí, implícito. ¿Ya? Entonces, eso se responde así. Bien, pregunta hasta ahí. Ahora, ¿qué importancia tiene esa matriz? Bueno, veamos. Resulta que nosotros hemos hablado de multiplicación de matrices, ¿cierto?
cuando uno habla de multiplicación, de suma, de resta, siempre está sus opuestos, ¿no? La operación opuesta a la suma es la resta. La operación opuesta a la multiplicación es la división. Bueno, si yo tengo 5, ¿cuál es su inverso multiplicativo? Del número 5. ¿Alguien sabe? ¿Cuánto? Un quinto. Un quinto, ¿cierto? Porque 1 sobre 5, esta fracción, cuando se multiplican ellos dos, entonces cancelan y me queda 1, ¿sí? Entonces hay un inverso, y este un quinto también se puede escribir así, ¿no? Se puede escribir como 5 a la menos 1. 5 a la menos 1 es un quinto. Esto para indicar que este es el inverso de 5. O sea, 5 a la menos 1 es un quinto. Y me da 1. ¿Por qué? Porque 1 es el neutro de la multiplicación cuando hablamos de números reales. Bien. Entonces aquí en matrices también tenemos un neutro de la multiplicación. ¿Alguien sabe cuál es el neutro de la multiplicación en las matrices? Una matriz que multiplicada por otra me dé la misma matriz. Entonces, vamos a, primero que todo, a decir cuándo existe neutro de la multiplicación. Vamos a considerar el conjunto de las matrices cuadradas, las matrices que son de dimensiones n por n. Bien. ¿Sí? Por ejemplo, las matrices de 2 por 2, como las que acabamos de trabajar, estas son las matrices cuadradas 2 por 2. Bien. En este conjunto ubicamos todas las matrices. Podemos escribirlo así. El conjunto de las matrices 2 por 2 son todas estas, de la forma A, B, C, D, donde coloquemos dos punticos. A, B y C y D son números reales. Pertenecen a los reales. Y cierro llaves. Y está la notación de conjunto. Están todas las matrices 2 por 2. Aquí en este conjunto existe el neutro para la multiplicación. Este neutro de la multiplicación. ¿Cuál es el neutro de la multiplicación? Es esta matriz, miren. Es la matriz, de hecho es esto. Es la matriz 1, 0, 0, 1. Bien. ¿Por qué está el neutro de la multiplicación? Porque cualquier matriz multiplicada por esta, que la vamos a llamar, en lugar de llamarla 1, llamémosla I. Y le llaman la matriz neutra I de 2 por 2. Bien. Bien. Este es el neutro de la multiplicación. Ustedes pueden hacer el ejercicio, multipliquen, bueno, hagámoslo. Escogamos cualquier matriz 2 por 2 y multipliquémosla por esa. Cualquier matriz 2 por 2 es esto, CD. Y multipliquémosla por la matriz 1, 0, 0, 1. Como está el neutro de la multiplicación, el resultado de esta multiplicación, ¿qué tiene que dar? Este es como multiplicar por 1 la matriz. Este es el nuevo 1 con matrices. ¿Cuánto da esa multiplicación entonces? Si ese es el 1 del neutro, pues. ¿Cuánto debe dar? La misma matriz, ¿no? A, B, C, D, porque no le hace nada, es el neutro de la multiplicación. ¿Y eso es verdad o no? Claro. Miren, calculemos, de esta multiplicación calculemos el término A22. ¿A22 qué es? Es la fila 2 de la primera matriz, CD, multiplicado por la columna 2 de la segunda matriz, que es 0, 1. ¿Cuánto da esta multiplicación? 0 por C es 0, más D por 1 D, da D. ¿Sí ven? Entonces el elemento A22 dio el D que está aquí. Y así ustedes pueden verificar, cuando haga la multiplicación, me vuelve a dar la misma matriz. Entonces ese es el neutro. ¿Listo?
Y en general yo puedo decir que las matrices 3×3 tienen un neutro. La matriz neutro. ¿Cuál sería la matriz neutro o la matriz identidad de las matrices 3×3? Sería esta, miren. Esta matriz donde hay unos en la diagonal y 0 en el resto. Bien, este es el 1 en las matrices de 3×3 y así sucesivamente. Profe, Bien. una pregunta. Sí, ¿La diagonal siempre debe estar orientada a este lado para ser neutra? O sea, el neutro. exacto, tiene que ser así. Tiene que ser la diagonal principal, va de izquierda a derecha, tiene que ser así para que sea neutro. Bien. Entonces, noten que estoy diciendo que solo el conjunto de matrices cuadradas, ¿no? Es decir, que la cantidad de filas y columnas es igual, tienen un neutro para la multiplicación. ¿Sí? Cuando las matrices no son cuadradas, no existe esa noción de neutro. Solo en matrices cuadradas. Bien, que quede eso claro. Ahora, teniendo en cuenta todas esas observaciones, ¿qué es lo que está pasando aquí? Con este ejemplo que estábamos resolviendo del taller. Miren que la multiplicación de esas dos matrices es como cuando le estaba dando el caso del 5. Dijimos que 5, si yo tenía 5 y lo multiplicaba por su inverso, un quinto, eso me daba el neutro de la multiplicación en los números reales. Sí. ¿Cierto? Entonces aquí tengo esta matriz, llamémosla A, y la estoy multiplicando por otra matriz B. ¿Sí? Y me está dando el neutro de las matrices de 2×2, me está dando I2, 2. ¿No? Aquí lo definí, mire. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que B qué es? Es la matriz ¿qué? Inversa, ¿no? Entonces, B, esta matriz B, es la inversa de A. Ya, por cumplirse esa propiedad.